Hermanos, que el Señor les bendiga. Le voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses. Vamos a estar compartiendo una serie de sermones acerca de este pasaje. Y el tema central que yo quiero compartir con ustedes y quiero que veamos a través de este pasaje es la necesidad de la humildad. La necesidad de la humildad. Antes de que leamos el pasaje, yo le voy a pedir a David que ponga un video. ¿Qué le pasaría a un motor si lo ponemos a correr sin aceite? ¿David? Oh, no, David no está ahí. ¿Quién es el que está allá atrás? ¿Gabriel? Yes, thank you. Pongan atención, por favor. Cuando un motor no tiene aceite, este se sobrecalienta y se daña. ¿Por qué? Porque el aceite actúa como un lubricante sobre las partes que se está moviendo. ¿Para qué? Para prevenir que el motor se sobrecaliente. Ahora la Biblia nos explica, tanto en Efesios capítulo 2 y 4 y 1 Corintios 12, que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo compuesto por muchos miembros con diversidad de dones, como estábamos leyendo hoy. Que cada miembro ejercita su don o dones, lo que quiere decir que en este cuerpo hay mucha actividad. Tanta actividad y diversidad en el cuerpo puede llevar a que hayan fricciones, que hayan desacuerdos, que hayan diferencias de opinión, los cuales se pueden convertir eventualmente en conflictos y pleitos, hasta peleas y divisiones por la presencia del pecado que hay en nuestra carne. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo tratamos con las fricciones que surgen entre hermanos en Cristo? ¿Cómo se pueden resolver o prevenir esas divisiones y contiendas? En el texto bíblico que vamos a ver hoy, hay un aceite, hay un lubricante esencial que la iglesia necesita para prevenir que se sobrecaliente. ¿Y cuál es este? Se lo dije ya, la humildad. La humildad. Y el tema principal que yo quiero compartir en este sermón es que la humildad mantiene la unidad. Vamos al capítulo 2, versículo 1, síganme ahí. Dice la palabra del Señor, por tanto, pare ahí. Cuando usted lee la palabra o lee en algún capítulo o en algún pasaje y oye esas palabras, por tanto, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted tiene que devolverse y ver qué es lo que estaba diciendo el escritor para saber qué es lo que va a decir. Yo quiero que vayamos al capítulo 1, vamos a ir a los versículos 20 y 30. Pero en resumen, en el capítulo 1, Pablo le está diciendo a los filipenses algunas cosas, y estas son. Él le dice a los filipenses que los ama con el amor entrañable de Cristo. ¿Qué es un amor entrañable? Es un amor profundo. Las entrañas, your guts, es lo que está aquí. Es un amor que tú sientes aquí que es profundo. Y Pablo le dice, yo los amo de esa manera. Él les dice que él está sufriendo oposición, pero está gozoso. Y que su deseo es estar con ellos, con los hermanos filipenses.
Ahora leamos el versículo 27 para ver qué le tiene que decir Pablo a estos hermanos. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿No se está escuchando un tema ahí que Pablo le está tratando de decir? Un mismo espíritu, unánimes por la fe en el evangelio. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos el evangelio es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora veis en mí. Una de las cosas que Pablo le está tratando de decir a los filipenses aquí es esta. Yo sé que ustedes están padeciendo por causa de Cristo. Yo sé que están sufriendo oposición, así como yo la estoy sufriendo aquí, donde estoy, de donde les estoy escribiendo. Pero por favor, mantengan la unidad, aunque yo no esté con ustedes. ¿Entendieron lo que Pablo está tratando de decirles antes de que entremos al capítulo 2? La importancia de la unidad, cómo para él es importante que los hermanos se mantengan en unidad. Vamos entonces ahora con eso al capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Es como que Pablo les está diciendo esto. Aunque me duele oír que ustedes están sufriendo oposición, ¿ok? Aunque no puedo estar con ustedes, y eso me duele porque quisiera estar con ustedes, hay una manera en que puedo ser consolado. Hermanos, hay una manera en la que ustedes me pueden mostrar ese profundo amor que yo tengo por ustedes. Hay una manera en que ustedes pueden completar mi gozo. Yo estaba pensando, ¿cómo le puedo explicar qué es lo que está tratando de hacer Pablo? Y se me vino esta idea a mí. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, mis hermanas y yo, era un Día de las Madres. Y nosotros, todo emocionados porque queríamos hacer algo nice para mi mamá, ¿verdad? Le decíamos, y entonces venimos de, mami. ¿Qué tú quieres para el Día de la Madre? ¿Qué tú quieres? Nosotros queremos hacer algo para el Día de la Madre. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y mi mamá dice, bueno, encima de todas las cosas, yo lo que quiero es que ustedes me obedezcan. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Él está diciendo, yo les ruego, hermanos, si ustedes me quieren, si ustedes quieren mostrar mi amor y misericordia, por favor, manténganse en unidad. Y eso es lo que dice el versículo 2. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes sintiendo la misma cosa. ¿Cómo es que entonces los hermanos de los filipenses podían completar el gozo de Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes. Pablo les dice a los filipenses, hermanos, si hay algo que me puede consolar, si hay algo que me puede dar ánimos en medio de estas circunstancias, que es que ustedes puedan mantenerse en unidad a pesar de las oposiciones que están sintiendo. Que ustedes anden en unidad, en un mismo sentir. Que anden en amor. Dice ahí en el versículo otra vez, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, en unidad, sintiendo una misma cosa. Yo quiero resaltar algo ahí porque dice, amor, menciona el amor, unidad, menciona la unidad. Y nosotros sabemos que la unidad y el amor son cosas esenciales en la vida de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué es este mismo sentir? ¿Usted se dio cuenta que él dice sentir lo mismo?
sean del mismo sentir. ¿Qué es este mismo sentir? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Está refiriéndose Pablo a una emoción que tenemos que sentir todos los cristianos? Continuamos con el versículo 3. Porque yo creo que Pablo responde esa pregunta. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Humildad. Y hagamos pausa ahí. Notemos que Pablo dice que no debemos hacer nada por contienda o vanagloria. Para que entendamos un poquito qué quiere decir contienda y vanagloria, la nueva traducción viviente lo traduce aquí así. No seáis egoístas, no traten de impresionar. Y esto es precisamente lo que causa las fricciones y las contiendas y las divisiones en la iglesia. El solo pensar en mí mismo y no en los demás. Solo darle valor a mis opiniones. Solo buscar lo que me conviene a mí. Solo buscar lo que me hace a mí sentir bien. Solo buscar que me admiren a mí. Y Pablo dice, no, esa no es la manera. Nada de lo que debemos hacerlo con ese tipo de motivación. Entonces, esto de sentir lo mismo tiene que ver con ¿qué? Con la motivación que yo tengo para hacer lo que yo hago. ¿Ustedes entienden eso? Pablo dice, tengan el mismo sentir y rápidamente dice, no sean egoístas, no sean vanagloriosos. Que esa no sea la motivación de la razón por la cual ustedes hacen las cosas. Que eso no esté motivando mis acciones. Y si el mismo sentir, hermano, no debe ser el egoísmo, no debe ser el querer yo lucirme, el hacerme ver bien, ¿qué debe ser entonces? ¿Qué debe ser mi motivación? ¿Qué debe ser este mismo sentir? Bueno, Pablo lo responde ahí, que dice, no hagáis, nada hagáis, por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Con humildad. Pablo dice que todo lo que hago debe ser hecho con, díganlo, humildad. Humildad. Lo que debe gobernar, lo que yo hago, es la humildad. Y la pregunta lógica entonces ahora es, José, ¿qué es la humildad? Pablo, ¿qué es la humildad? Y yo creo que él no lo explica claramente aquí. ¿Qué es la humildad? Vamos al versículo 3 otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿Y qué dice Pablo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Usualmente hablando de la definición de humildad, usualmente cuando oímos la palabra humildad, pensamos tal vez en alguien pobre, tal vez alguien no estudiado, esa persona es bien humilde, o alguien cabizbajo, callado. Pero ¿es de verdad esa la definición que la Biblia nos da de la humildad? No. Nos da dos cosas. Pablo define la humildad de dos maneras y ya las acabamos de ver. La primera es estimando a los demás como superiores a mí. Y la segunda es no solo mirando por lo mío, sino también por lo demás. ¿Le sorprende a usted esa definición? Porque eso no es lo que uno no se hubiera inventado eso. La palabra de Dios nos dice que si vamos a ser humildes tenemos que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Y que no solo debo mirar en mi propio interés, sino también por el interés de los demás. Ahora expandamos eso un poquito más. Estimando a los demás como superiores a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debo valorar a mi hermano y a mi hermana. Tengo que valorar a mi hermano y a mi hermana. ¿Cómo? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo que yo valoro a mi hermana? Bueno, viéndolos como superiores a mí mismo. ¿Cómo yo trato a un superior? Yo les doy honor, ¿verdad? Yo los trato bien. Yo no los maltrato. Eso es tener a alguien como superior. Tenerlo en alto. ¿Ok? Bueno, entonces,
Verme como superior a los... ¿Qué sería lo opuesto? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué sería lo opuesto? Verme como... O lo opuesto de valorar a mi hermano, lo opuesto sería verme yo como superior a ellos. O desvalorizar a mi hermano. Yo tengo dinero, yo soy más inteligente, yo soy el que trabaja aquí más que todo el mundo, yo soy el más espiritual, yo. Y por lo tanto, por todas estas cosas, yo soy más importante, mi opinión es la que vale más, yo merezco que me reconozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay desacuerdo? ¿Quién gana? Yo. Y ¡boom! Se quemó el motor. ¿Por qué? Porque no había humildad. O puedo decir y tratar a mi hermano de esta manera, bueno, ese no sabe lo que está hablando. Ese es un ignorante, no se graduó de la high school, ni siquiera para la universidad tampoco. No tiene talento, es muy tímido, es muy joven, es muy viejo. Y cuando vienen los conflictos y los desacuerdos, ¿quién gana? Yo. Y ¡boom! Se quemó otra vez el motor. ¿Por qué? Porque no había humildad. Pero el motor, hermano, no se tiene que quemar. Y esa es la esperanza de la iglesia de Dios. No se tiene que quemar. Si la humildad empapa nuestras relaciones, hay esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a tener en alta estima a la otra persona, no importa cómo sea. Y cuando vengan las diferencias de opinión o inclusive fuertes desacuerdos, la humildad va a dar lugar a que el amor y la unidad gobiernen nuestro trato de esa otra persona. Aún en los casos de que en ese trato haya que corregir a la persona. ¿A usted lo ha corregido alguna vez una persona que es humilde? A mí me ha pasado. Y déjeme decirle, es como que no te están corrigiendo. Te hablan de una manera tan que te valoran. Y te están corrigiendo y tú no lo sientes. ¿Pero por qué? Porque esa persona sabe cómo aplicar la humildad. Sabe cómo aplicar la humildad. Y eso me recuerda a mí a una situación cuando yo era más joven. Yo iba a entrar a la universidad y estaba aplicando a diversas universidades y no me aceptaban. Y yo me enojé. Y yo decía, bueno, si no me aceptaron, me voy a hacer misionero. Y entonces una hermana bien humilde y bien amorosa dice, mira, José, el ministerio de misión no es algo así, que se toma así por así, eso es difícil. Me corrigió y yo no sentí que me estaba corrigiendo, porque me habló de una manera humilde. No me dijo, mira tú eres un joven, tú no entiendes lo que está diciendo. No, ella me habló de una manera pasiva y con amor y con esa humildad. Eso hace diferencia. La humildad, hermanos, nos ayuda otra vez a dar lugar que el amor y la unidad gobiernen la manera en que nos tratamos los unos a los otros. ¿Ustedes entienden eso? La humildad nos va a recordar que la otra persona tiene valor y nos llevará a tratarla de una manera que demuestre que la valoramos. Así que Pablo nos dice que la humildad estima a los demás como superiores a sí mismo. Pero no solo eso, la humildad también no solo mira por su propio interés, sino también por el de los demás. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que no solo busco lo que es para mi bien, sino que también busco el bien de mi hermano. Que me preocupo por mi hermano, así también como yo me preocupo por mis cosas. Ahora es importante, yo quiero hacer una aclaración. Pablo no está diciendo aquí que ser humilde quiere decir que yo me voy a descuidar de todas mis necesidades y de todos mis intereses. Eso no es lo que está diciendo. Vamos al versículo otra vez. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, también por lo de los otros. También por los de los otros. Así que
lo que Pablo está diciéndonos a nosotros aquí es que la humildad no nos permite vivir de una manera egocentrista, donde solo busco mis propios intereses o beneficios sin tomar en cuenta a los demás. La humildad también se preocupa por el bienestar de los demás. Ahora, esto suena un poco como lo que hacemos, ayudar al necesitado, y eso está bien, no hay problema con eso. Pero yo creo que va un poquito más allá. Yo creo que la humildad valora tanto al hermano y sus necesidades que está dispuesto a ayudarle sacrificialmente. ¿Usted entiende qué quiere decir sacrificialmente? Que le cuesta, que le va a costar. Que me va a costar a mí mostrar esa humildad. Pablo nos da un gran ejemplo de esto. En la segunda carta de Corintios, él le dice a los corintios y le cuenta acerca de las iglesias de Macedonia. Y cómo éstas dieron con gozo, dice, ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que estaban pasando. Esta iglesia era pobre, no tenía mucho, y de ahí dijo, vamos a darle a los corintios. Creo que si estas iglesias no hubieran tenido humildad, ellos hubieran dicho algo como que, bueno, esta economía está dura y la estamos pasando feo. A lo mejor los hermanos corintios no están en tanta necesidad. Vamos a esperar para recoger la ofrenda. Cuando se pongan las cosas buenas, entonces las recogemos. Pero no. Ellos valoraron a sus hermanos corintios y se preocuparon por sus necesidades. ¿Y qué hicieron? Pusieron en práctica la humildad y enviaron la ofrenda. Y ese es un buen ejemplo que podemos seguir nosotros. Ahora yo le voy a dar un mal ejemplo. Y esta es mi propia experiencia. Esto a mí trae a mi mente un ejemplo práctico de mi propia vida, el cual revela una falta de humildad. Cuando Duli y yo, en nuestros primeros años de casado, nosotros íbamos a otra iglesia, íbamos de camino a la otra iglesia, íbamos tarde. ¿Ok? Íbamos tarde al ensayo. A mí no me gustaba ir tarde al ensayo. A mí me sacaba de quicio. Entonces, obviamente, yo estaba enojado. Pero no desayunamos. Íbamos volando para llegar al ensayo porque íbamos tarde al ensayo y no desayunamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo vi Dunkin' Donuts y pasé de largo. Y dejé a mi esposa sufriendo de hambre. Me río ahora porque ahora ya se ríe, porque si no, no me riera. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que me preocupé más por mis intereses que por sus necesidades. Pensé que lo mío era más importante, que era más importante para mí yo llegar a tiempo al ensayo que preocuparme por ella. Y si soy honesto, tal vez también quería enseñarle una lección. No actué con humildad. No actué con humildad. Hermanos, para terminar, yo creo que estamos bien claros por qué la humildad es necesaria y esencial para prevenir que la iglesia se queme como ese motor. Así que vimos al principio. La humildad nos va a ayudar a mantener la unidad y andar en amor. ¿Cómo? Bueno, la humildad me va a llevar a valorar a los demás como a superiores a mí. Lo voy a ver en alto, no voy a ver hacia abajo. Les voy a dar el honor que se merecen. No los voy a desvalorar. Y me va a llevar a preocuparme por los demás, así como yo me preocupo por mis cosas. A tratarlos de esa manera. ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La humildad hace eso. Y aunque yo estoy claro, hermano, que Pablo directamente le da esta ordenanza a la iglesia, yo estoy convencido de que esto se puede poner en práctica en otros contextos. Creo que lo podemos poner en práctica en el hogar, lo podemos poner en práctica en nuestro trabajo, lo podemos poner en práctica en cualquier relación que nosotros tengamos. Y usted dice, wow, José, pero es que tú no conoces a mi cónyuge. Tú no conoces a mi jefe, ese coworker mío.
Es muy difícil aplicar esto. I'm glad you brought that up. Muy buena observación, porque nota que Pablo no para de escribir. Él sigue en el versículo 5. Pablo sigue, él continúa con el tema de la humildad, como dándonos el ejemplo supremo de la humildad. ¿Y por qué hace Pablo eso? Probablemente él anticipó esta pregunta que ustedes están haciéndose. Bueno, esto es muy difícil, ¿cómo yo voy a hacer eso? Es fácil perder cualquier motivación de ser humilde cuando la persona que me está haciendo la vida imposible está enfrente mío. ¿Usted quiere saber cuál es ese ejemplo supremo de humildad? Venga el próximo domingo y vamos a hablar de eso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Yo no sé, Padre, a quién tú le has hablado aquí. Yo creo que nos has hablado a todos, a mí especialmente. Y sabemos que todos necesitamos más humildad en nuestra vida. Así que venimos ante tu presencia, confiando en esas palabras que acabamos de cantar. Dios es fiel. Él puede. Él es más grande que cualquier gigante que yo pueda enfrentar. Señor, y ahora estamos enfrentando algo, y es un gigante. Es el gigante del egoísmo. El gigante de solo querer mis propios intereses. Y yo no sé, Padre, quién está luchando con eso en este momento, pero tú lo sabes bien. Y yo te pido que nos ayudes a confiar en ti. Que nos ayudes a poder tomar la decisión de este momento en adelante en poner en práctica la humildad. Confiando que tú eres el que nos va a ayudar. Porque tú eres el Dios fiel. Tú eres el Dios que puede. Tú eres el Dios que derriba gigantes. Así que, Señor, te pedimos tu ayuda en esta semana. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a valorar a los demás. A tratarlos con honor. Ayúdanos a preocuparnos por los intereses de los demás y no solo por lo de nosotros. Ayúdanos a mantener la unidad. Ayúdanos a portarnos como es digno de cristianos. Padre, glorifícate en tu iglesia en este día. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.